y suspender las garantías constitucionales. Hubo muertos y detenciones. La cuestión social fue el problema permanente hasta principios de la Gran Guerra. En 1903 muere el Papa León XIII, que en 1900 se había percatado ya de que las diferencias sociales y económicas portaban el germen de la discordia. Fue el Papa de los obreros, el de la encíclica Rerum Novarum, donde exhortó al mundo a ayudar a los desfavorecidos, a escuchar al mundo del proletariado. El movimiento sufragista, heredero de los movimientos feministas de mediados del XIX, pidió el derecho al voto femenino, que se obtuvo parcialmente en 1918 en el Reino Unido. La mujer entró en la universidad. En Italia, el anarquista Brecci había disparado sobre Humberto I en Monza, a la par que en Bruselas alguien atentó contra el príncipe de Gales. Era una campaña del anarquismo internacional que también disparó sobre el presidente norteamericano William McKinley en 1901 y cuyas intenciones eran terminar asimismo con los soberanos de Inglaterra, España, Austria, Portugal y Rusia. Su muerte, inesperada y trágica, llevará a la presidencia a Theodore Roosevelt, que siguió la política imperialista de su antecesor. También muere en 1901 la reina Victoria y con ella una forma de hacer política. Inglaterra quería abandonar su aislacionismo, pero todos los intentos de Joseph Chamberlain por aproximarse a Alemania eran utilizados por Guillermo II para enturbiar las relaciones anglo-rusas y envenenar el panorama político. Europa vivió una época de alianzas y quedó configurada en dos grandes bloques distanciados: la Entente Cordial anglo-francesa, a la que se incorporarían Rusia y Serbia, y la Triple Alianza integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. No obstante, Italia se permitía el lujo de ir por libre y así Víctor Manuel III se entendió en secreto con Francia, que reconoce los derechos de Italia a las provincias libias de Trípoli y Cirenaica. Pero era un mundo enrarecido por los recelos, los conflictos y los choques coloniales, la lucha por los mercados y las concesiones. No sorprendían las deserciones ni los enfrentamientos bélicos. Espías y contraespías, imaginarios unos y reales los otros, surgían por doquier. En 1905 el emperador alemán Guillermo II desembarcó en Tánger y se proclamó defensor del Islam y urgió a las potencias europeas para que resolvieran el problema marroquí, ya que su encuentro con Nicolás II de Rusia no había solucionado nada. A petición del Kaiser se celebró una conferencia en Algeciras en 1906. Alemania se apuntó una victoria diplomática, victoria pírrica, ya que Francia y España establecieron protectorados en el territorio. En 1907, Inglaterra se puso de acuerdo con Rusia para limar las asperezas surgidas en sus respectivas actividades coloniales en Asia. Rusia reconoció los derechos de Inglaterra en Afganistán y el Golfo Pérsico y se pusieron de acuerdo rusos e ingleses en dejar el Tíbet en paz. A su vez, Inglaterra indujo al Japón a firmar un tratado de amistad con Nicolás II. Se formó así un bloque de extraordinario poder: Francia, Inglaterra y Rusia, con sus respectivos imperios coloniales y con el visto bueno y connivencia del imperio nipón. Nacía la Triple Entente. Serbia era un punto sensible de la política internacional. En 1903, sus reyes Alejandro I y su esposa fueron asesinados junto al primer ministro, dos hermanos del monarca y el ministro de la guerra. La situación internacional era compleja. En 1904 Rusia declaró la guerra al Japón, que atacó por sorpresa por Arthur bajo dominio ruso. Japón derrotó a las tropas zaristas y el desastre fue total, con miles de muertos y caída del armamento en manos niponas. Rusia renunció a Corea y perdió el dominio sobre la mitad de la isla Sajalín. Japón se afianzaba en Manchuria y se convertía en la potencia naval dominante en el Pacífico. El presidente norteamericano Theodore Roosevelt tuvo que mediar para que se firmara en Portsmouth el Tratado de Agosto de 1905, hecho que le valió el Nobel de la Paz en 1906. El zar impuso la censura y las noticias tardaron en llegar, pero al hacerlo provocaron desórdenes como el motín del acorazado Potemkin. En el desarrollo de los incidentes, al disparar un oficial sobre un marinero, se sublevó la tripulación, motín que terminó con la bandera roja ondeando en el palo mayor del buque anclado en el Mar Negro. Aquel 27 de junio, todos los oficiales son asesinados. En 1906, la crisis bosnia puso a Occidente al borde de la guerra. Los ministros de Exteriores, el ruso Izvolsky y el austriaco Aehrenthal, propugnaron una política imperialista en los Balcanes. Rusia buscaba una salida al Mar Negro a través de los estrechos turcos,
y Austria no quería perder su ascendiente sobre los Balcanes. Las cosas se precipitaron. En 1908, el Joven Turco, partido que contaba en Turquía con muchos simpatizantes en el ejército, asumió el poder en Constantinopla, derrocando al sultán Abdülhamid. La modernización del viejo imperio estaba en marcha. Esto movilizó a Austria, que quiso aprovechar la situación para anexionarse Bosnia-Herzegovina. Rusia dio su conformidad a cambio de que Austria le ayudara en su búsqueda de una salida al mar. Los austríacos ocuparon Bosnia en octubre de 1908 y como consecuencia Bulgaria proclamó la independencia y Grecia se anexionó Creta. Todas las fichas se movían al mismo tiempo en aquel ajedrez complicado. Italia, cuya política internacional había sido errática, creyó llegada la hora de recoger los frutos de su diplomacia y exigió a Turquía que abandonara Libia. Turquía hizo caso omiso e Italia atacó. En 1912, durante la conquista italiana de Libia, se lanzó la primera bomba desde un aeroplano, latas de nitroglicerina. Unos años más tarde, en 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial, se lanzaban dardos de acero sobre las personas desde los incipientes aviones del momento. La guerra italo-turca fue aprovechada por Bulgaria y Serbia, que en marzo de 1912 firmaron un tratado auspiciado por Rusia. A ese tratado se unieron luego Grecia y Montenegro. Todos declararon la guerra a Turquía. En 1912, durante la conquista italiana sobre Libia, enfrentaron a Roma con Estambul, que acosada por los estados balcánicos firmó la paz de Lausana, cediendo a Italia Libia y las islas del Dodecaneso, incluida Rodas. Por su parte, el avispero balcánico consiguió lo que buscaba. Montenegro se hizo con Scutari, los serbios tomaron Uskub y Monastir, los griegos tomaron Salónica, los búlgaros arrinconaron a los turcos hasta Estambul, mientras Albania declaraba su independencia. Rumanía atacó en el Danubio y aunque Austria quiso ayudar al zar búlgaro Fernando y atacar a Serbia, tanto Alemania como Italia se opusieron, alejando así el peligro de conflicto general. En Europa se reforzó el sentimiento nacionalista, lo que fomentó el rearme, recelosos los pueblos de que la guerra era cada vez más posible. Todo fueron suspicacias y movimientos diplomáticos de largo alcance. Algunos pueblos, como el judío, sienten el latido romántico, la llamada de la vieja patria, donde no existirían las persecuciones y los pogroms antisemitas. Un periodista judío austríaco, Theodor Herzl, escribe en 1902, tras entrevistarse con el sultán de Turquía, su libro Base del sionismo, Vieja Nueva Patria, e invita a sus correligionarios a emigrar a la tierra de sus ancestros, a Israel, donde el filólogo Eliezer Ben Yehuda está preparando ya la gramática del hebreo moderno para que cuando lleguen los inmigrantes puedan comenzar el aprendizaje de la lengua bíblica. También el mundo árabe se movilizó. En 1912, Ibn Saud de Arabia arrebataba a los turcos la importante provincia de Al-Hasa y conseguía dar a su pueblo mercurial, volátil y nómada un ideal colectivo. Inglaterra estaba especialmente inquieta por el crecimiento del potencial alemán, cuyos submarinos amenazaban la supremacía británica en el mar. Desde 1905 a 1913 hubo 4 crisis internacionales, 2 en relación con los Balcanes y 2 con el norte de África. Ambos frentes diplomáticos primero y bélicos después tenían como origen el fin del Imperio turco. Nicolás II no servía para reinar, ni siquiera supo rodearse de gente capaz. Era voluble, del último que llegaba, que era siempre su mujer. Se equivocó en su política de rusificación, que quitó influencia a la cultura alemana y francesa, y en su práctica antisemita, que le privó de un elemento humano inteligente, el judío. En 1903 arrebató a la Iglesia armenia los fondos para la educación y necesidades sociales, con lo que se ganó la enemistad de su más valioso aliado contra los turcos. Las manifestaciones estudiantiles de 1900, a las que se unieron en muchos casos los obreros fabriles, en vez de ser apaciguadas con medidas inteligentes y con diálogo, fueron puestas bajo los caballos de los cosacos. Era el germen de la revolución bolchevique, término ruso que significa mayoría, empleado por Lenin para denominar a su propio partido, dando a los de la oposición minoritaria el de menchevique o minoría. A los errores en política interior unió Nicolás II una política exterior equivocada. No vio que era mejor dejar Corea a los japoneses y conservar Manchuria.
Por su empecinamiento perdió la flota del Báltico en el estrecho de Tsushima en 1905 en la guerra ruso-japonesa. La derrota a mano de los japoneses trajo mucho más que las pérdidas territoriales, trajo la revolución. El domingo 22 de enero de 1905 tuvieron lugar hechos sangrientos a la puerta del Palacio de Invierno, en San Petersburgo, donde los cosacos reprimieron una manifestación dando muerte a más de 1000 manifestantes dirigidos por el clérigo Gapón. Solo pretendían entregar al zar un pliego de reivindicaciones coincidiendo con una huelga masiva de 100.000 trabajadores de la región. La política norteamericana estuvo orientada desde principios del 20 hacia una toma de posiciones en el reparto colonial. La guerra declarada a España en 1898 era un eslabón de aquella cadena. Tras el hundimiento del Maine en la bahía de La Habana, la opinión pública estadounidense, caldeada por la prensa y algunos políticos, obligó a que el Congreso, consultado por el presidente McKinley, declarara la guerra a la potencia colonial. Fue una contienda corta. Aquel mismo año, por el Tratado de París, España cedía a Norteamérica mediante compensación de $20 millones Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas. La política norteamericana fue imperialista, de anexiones como la de Hawái y las Islas Españolas. El dominio colonial español en América y Asia era heredado así por Norteamérica, que aspiraba a influir en Oriente y a participar junto con Europa en el reparto de China. En 1903 compró la zona del Canal, en Panamá, tras provocar su escisión de Colombia, y reanudó las obras que acabarían en 1914. La lucha contra los trusts y los cárteles marcó su política interna, y para ello creó en 1908 el FBI, organismo federal que investigaría y perseguiría a los ladrones de tierras del oeste y a los trusts del este. Fue un momento brillante del país como nación, ya que se perfiló a partir de entonces como la potencia hegemónica. Se creó la Fuerza Aérea y para ello fue necesario convencer al Congreso, que autorizó la construcción de un modelo militar que volaba a 58 kilómetros por hora. Roosevelt fue un hombre discreto. Nadie supo que apenas veía por su ojo izquierdo. Demostró valor. En uno de sus discursos de cara a la reelección, un fanático le disparó, y aunque era visible la sangre, no se retiró hasta acabar lo que tenía que decir. Siempre se enorgulleció de ser el primer presidente en subir en avión y montar en automóvil. Su sucesor, William Taft, que había sido gobernador general de Filipinas tras la derrota española en 1898, rigió los destinos del país de 1908 a 1912. No estaba preparado para afrontar los nuevos tiempos, honesto pero carente de visión. De hecho, eliminó de su gabinete al ala progresista de su partido, el republicano, cuya escisión parecía inevitable. El legendario oeste de Buffalo Bill y Mae West desaparecía lentamente. En febrero de 1909 murió el último gran jefe apache, Jerónimo, que había tenido en jaque a las tropas americanas. Significativamente, también por entonces empieza a desaparecer el búfalo, del que apenas queda 1 millar de ejemplares de los 4 millones que recorrían las praderas medio siglo antes. La presidencia de Thomas Woodrow Wilson, a partir de 1913, continuó la política intervencionista en Sudamérica. En México, el levantamiento de 1910 contra el presidente Porfirio Díaz supone el inicio de la revolución que abandera Francisco Madero, líder de la oposición, con el apoyo de Emiliano Zapata y Pancho Villa, jefes de los descamisados. En 1906, la situación política en España se agravaba. Las elecciones no parecían ser